Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en el que estén viendo esta clase de apoyo. Mi nombre es Joaquín, soy estudiante de periodismo, mi compañera es Mila, es estudiante de periodismo también, somos del FEP, de la Presidencia del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, y en esta oportunidad vamos a realizar la clase de apoyo que habla del texto sobre la Universidad de Argentina. Realizamos esta clase porque creemos que es de vital importancia poder acompañar desde el primer momento, que nadie se sienta solo, que se puedan sentir acompañados o acompañadas y que nadie quede afuera de la universidad pública por no comprender un texto o por no estar acompañado justamente. Nuestro mensaje es que nadie se realiza de forma individual, sino que de forma colectiva podemos llegar a nuestros objetivos. Eso es en la Universidad Nacional Loma de Zamora, eso es en Sociales. Bien, el texto comienza con un subtítulo que se llama Breve recorrido por la universidad pública, por la historia de la universidad pública. Y su punto de partida es el año 1613, cuando un grupo de jesuitas funda lo que llamaron en su momento la Universidad de Córdoba de Tucumán, que hoy la conocemos como Universidad Nacional de Córdoba. Este espacio se creó para, más que nada, fomentar la religiosidad del momento y enseñar, ¿no?, desde el punto de vista y crear nuevos funcionarios religiosos para la época. Estamos hablando de 1613. Con el tiempo, estos jesuitas tuvieron que irse, ya que los españoles fueron echados de lo que hoy conocemos como Argentina y fueron reemplazados por los franciscanos, que eran un grupo distinto de la religiosidad que era más aceptado por los criollos en ese momento. El segundo punto que habla el texto, nos posicionamos ya 200 años después de la creación de la Universidad de Córdoba y nos posicionamos en el 1821, cuando habla que el sacerdote Antonio Sáenz, en colaboración con el gobernador de Buenos Aires, y hablamos de Martín Rodríguez, promueven la creación de la Universidad de Buenos Aires, que más adelante se llamará Universidad Nacional de Buenos Aires, pero la conocemos como la UBA hoy en día. Y primeramente, si bien, como dije, pasaron 200 años de la creación de la Universidad de Córdoba, fíjense que el sacerdote Antonio Sáenz fue quien, junto a Martín Rodríguez, fundaron la Universidad de Buenos Aires. Entonces, a pesar de que pasaron 200 años, aún todavía la iglesia seguía siendo parte fundamental del poder educativo en ese momento. Mismo, igual se entiende que por el contexto, ya ha ido pasando la Revolución de Mayo, ha ido pasando la Independencia, ya en ese momento se comenzaban a enseñar distintas cuestiones en la Universidad de Buenos Aires. No solamente eran cuestiones eclesiásticas las que se enseñaban en ese momento. El texto después pega un salto de casi 40 años, poquito más, poquito menos, y nos posicionamos en el año 1864, donde muestra y aclara la creación de la Facultad de Derecho. ¿Por qué pasa esto? Tengamos en cuenta que ya han pasado unos 10, 11 años desde la creación de la Constitución Nacional, la que creó Alberdi, que quizás en el secundario lo habrán podido ver o no, pero ya contamos con Constitución. Entonces, al haber muchas cuestiones de leyes, cuestiones administrativas por ver de la sociedad en sí, cambios que se veían constantemente, la creación de la Facultad de Derecho se propició ya para esa época y desde ahí las distintas universidades empezaban a tener facultades. Bien, llegamos hasta lo que es el último punto de este primer parte del texto de la Universidad de Argentina, que se llega hasta 1885, donde habla de la creación de la ley 1597, homónima al después presidente Nicolás Avellaneda, en ese momento senador, que fue quien la impulsó, y en ella se redacta que las universidades deben de tener un estatuto, el cual debe ser aprobado por el Poder Ejecutivo, en este caso sería el presidente, que fuera quien dé el ok para que se pueda establecer este estatuto, y en él se establece justamente que tiene que haber un rector por universidad, el cual debe ser elegido en una asamblea universitaria por asambleístas universitarios que tengan representatividad de todas las facultades o departamentos que tenga cada universidad en sí.
El rector puede ser elegido, reelegido mejor dicho, y también tiene un mandato de 4 años. Y después, obviamente, desde el rector para abajo, todo el cuerpo administrativo, educativo, de las facultades y la universidad está regida dentro de este estatuto que viene dentro de la ley 1897, nombrada como Ley Nicolás Avellaneda. En esta segunda parte del texto voy a estar hablando sobre la reforma universitaria, que es una de las partes más importantes de la historia universitaria de nuestro país, ya que significó un cambio drástico a nuestra política y a nuestra realidad como estudiantes universitarios. Pero bien, antes de adentrarme bien en el texto, voy a dar un contexto histórico de lo que está pasando en nuestro país en ese momento. 1917 arranca un año con un montón de cambios, ya que un año antes, por primera vez en nuestro país, en 1916, hubieron elecciones democráticas, donde a través del voto secreto, universal, obligatorio y masculino, se eligió a un nuevo presidente. Era la primera vez que en nuestro país habían ese tipo de elecciones. Así que en ese momento gana Hipólito Yrigoyen, que es el máximo referente líder y la cabeza de la ideología radical. Bien, también en este momento, tanto en nuestro país como en los países vecinos, los jóvenes empezaron a cuestionar un montón de cosas. Y se hizo muy popular armar grupos de debates donde se debatía temas políticos, cultural, social, económico, etc. En la universidad esto no se quedó afuera, así que a finales de 1917 en la Universidad Nacional de Córdoba, que recordemos es una de las universidades más viejas que tenemos en el país, los jóvenes también se empezaron a cuestionar muchos temas, así que a finales de ese año comienzan las protestas estudiantiles. ¿Y dónde nacen todas estas protestas? En la Facultad de Medicina, ya que los estudiantes de medicinas elevaron al ministro de Justicia e Instrucción Pública varias denuncias, varios cuestionamientos, que uno de ellos eran cómo se elegía el régimen docente, que recordemos que por la ley Sáenz Peña el régimen docente era elegido por el Poder Ejecutivo, y la supresión del internado para los alumnos avanzados de medicina, que este internado funcionaba como una pasantía para ellos y ellos iban teniendo más experiencia a través de estos internados. Bien, también se cuestionaron otros temas y denunciaban más temas, como es el sistema de enseñanza y a dónde iban los fondos que son invertidos en la universidad. Esto no solamente quedó en la Universidad de Córdoba, sino que las demás universidades también se fueron empapando de estas discusiones. Así que ya comenzando en 1918, para ser más exacto, en marzo, se hace la primera huelga general, donde todos los estudiantes apoyaron a los estudiantes de la Universidad de Córdoba. Y esto no quedó como una huelga pacífica, sino que no. Las autoridades universitarias clausuraron las universidades, los estudiantes intervienen en estas universidades y en Buenos Aires nace lo que es la Federación Universitaria Argentina. ¿En qué terminó todo esto? Que el 21 de junio de 1918 los estudiantes lanzaron lo que es el Manifiesto Liminar, que es una de las banderas más importantes que tuvieron en esta lucha los estudiantes. Que este manifiesto comienza con la frase de la juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica. Por suerte, en estas discusiones, en estos paros, en estas huelgas, terminaron ganando los estudiantes, ya que consiguieron lo que ellos más querían, que era la autonomía universitaria, un cogobierno estudiantil, que se renueve lo que es el plan de estudio, de que si hay un nuevo cargo en la universidad o que si tiene que reelegirse en esos nuevos cargos, que sea a través del voto de los estudiantes y de los docentes. También se ha hablado de la libertad de cátedra, que lo consiguieron, y que la enseñanza superior sea gratuita. Continuamos con este texto de la Universidad de Argentina y ahora toca hablar del texto que habla del peronismo y la gratuidad. Bien, tenemos como punto de partida 1946, que es el año en el que Juan Domingo Perón gana las elecciones acá en el país y es elegido presidente de la nación. Y desde ahí, desde el principio, con un rol más que importante, la universidad pasa a ser una de las tantas banderas del peronismo en aquel entonces.
Ya desde el primer momento que Perón toma el poder como presidente de la nación, comienza a pensar distintas políticas públicas que puedan ayudar al estudiante universitario y sobre todo a que haya mucha más gente que pueda ingresar a la universidad pública. Ahora nos posicionamos en tan solo un año después del ascenso de Perón al poder, hablamos de 1947, en donde con la ley 13.031 se rompe básicamente el esquema principal de la ley Avellaneda, que la vimos hace un rato, y que digamos que buscaba que la universidad no solamente sea un espacio donde se enseñara, sino que se involucre un poco más con la nación, que se involucre un poco más con el crecimiento, el desarrollo del país. Y también esta ley lo que hizo, es modificar el estatuto desde el punto de vista de que el rector no sea elegido directamente por el presidente o por el Poder Ejecutivo, sino que sea elegido por los representantes de la universidad, ya que el rector y el decano eran elegidos medio a dedo. Entonces se buscó una pluralidad de voces con esta ley dentro de la democracia en la universidad. Mismo hasta el estudiante empezaba a tener voz y voto, entonces es medio un momento revolucionario acá con tan solo un año de Perón en el poder, de Perón siendo presidente de la nación. Otro hito importante del peronismo dentro de las políticas públicas de la universidad fue el decreto 29.337 que se publicó en 1949, 3 años después de que Perón comienza su mandato como presidente. Y este decreto lo que hace es eliminar el arancel de la universidad. Sí, la universidad era pública, pero había que pagar aún para poder estudiar, y este decreto lo que hizo fue que se eliminara ese arancel y que pueda ingresar aquella persona que no pueda pagar ese arancel. ¿Por qué Perón hace esto? Justamente en busca de que se llene la universidad de hijos de obreros que no pueden solventar esos tipos de gastos para poder estudiar y demás, que hoy en día sigue esta ley vigente. Por algo nosotros que estamos de mi parte dando la clase de apoyo con mi compañera y ustedes ahí repasando esta clase de apoyo, estemos en una universidad pública y gratuita. Sí, quizás no es gratis mantenerse del todo, pero bueno, también en ese momento, pensando en que si bien la universidad se le quitó el arancel, se seguía siendo complicado mantener una vida universitaria. Desde el peronismo lo que se hizo fue buscar la forma de solventar ese tipo de gastos con distintas becas para las familias de hijos de estudiantes y que sean familias obreras. Con estas becas se podían solventar el viaje, solventar los módulos, los libros y todo tipo de gasto que refiere a la vida universitaria. Bien, seguimos avanzando en la línea de tiempo y ahora toca hablar del apartado que habla sobre la universidad tras el golpe del 55. ¿Cuál fue el golpe del 55? Bueno, Juan Domingo Perón era el presidente de la nación en su segundo mandato como presidente, ya que había sido reelecto, y las Fuerzas Armadas, la Iglesia y muchas otras cuestiones más del ámbito del poder de la nación buscaban derrocar a Perón. Y una de las tantas acciones que hicieron para este derrocamiento o asesinato de Perón era el bombardeo a Plaza de Mayo. Tras toda la sangre que se perdió ese día, Juan Domingo Perón decide dar un paso al costado y ahí asume el poder de forma de facto el Leonardi. Y Leonardi lo que hace es intervenir en las universidades, y uno de los primeros decretos que emite es el hecho de que permite, con el decreto 6.403, que las instituciones y grupos empresarios y privados puedan realizar estudios universitarios. Básicamente lo que decía el decreto era que se puedan crear universidades privadas y que no todas las universidades sean nacionales ni estén en manos del Estado. Damos un salto de unos 11 años en la línea de tiempo, nos posicionamos en 1966, en donde hay un nuevo golpe de Estado encabezado por Juan Carlos Onganía. En esta oportunidad, lo que se busca en cuanto a las universidades, en realidad con todas las instituciones del Estado, lo que se buscaba era que no se hablase de política.
que no haya ningún ente, ninguna agrupación, ni ningún nada que pueda fomentar la política de forma oral, de forma de protesta, en lo que fuese. Que no se pueda hablar de política. Entonces, mediante el decreto 16.912, Onganía lo que hace es prohibir toda actividad política en los entes del Estado, en cualquier organismo. Y dentro de esos organismos está claramente la universidad. Esto obviamente no generaba un bienestar por parte del estudiante, del docente, de los trabajadores en sí, de las universidades, de todo el país. Entonces, en varias de ellas lo que ocurrió fue que hubieron tomas. Quienes estudiaban o trabajaban en la universidad decidieron tomarla, cerrarla y quedarse dentro. Y ante esto, el Estado de Onganía lo que hizo fue básicamente reprimir, ir con las Fuerzas Armadas a sacar a la gente de las instituciones. Y este acto se conoció como la Noche de los Bastones Largos, justamente porque las Fuerzas Armadas, mediante sus bastones, entraban y golpeaban a la gente y demás, los reprimieron un montón y muchos terminaron detenidos, expulsados de las universidades, no pudieron seguir estudiando o obviamente trabajando en sí. Esto fue un antes y un después ante la revuelta, ¿no?, de los estudiantes y los docentes, porque generaba un conflicto constante entre las universidades públicas y el gobierno de Onganía. Al año siguiente, en 1967, la Ley Orgánica de Universidades termina por aprobar el decreto que había hecho Onganía el año anterior, en donde prohíbe totalmente, ya en forma de ley, la actividad política dentro de las instituciones educativas. Y en caso que el Estado o las Fuerzas Armadas quisiesen intervenirlo, podrían hacerlo mediante esta ley. Los años 60 en nuestro país fueron años de mucha controversia y revuelta social, tanto del tipo de política social, como política institucional, como política militar. Pero todo esto va a cambiar en 1973, cuando después de 18 años de exilio, Perón vuelve al país. Juan Domingo Perón regresa y se vuelve a presentar para conseguir su tercera presidencia. Y se va a presentar junto a su esposa, María Estela Martínez Perón, y van a formar la fórmula Perón-Perón. Y van a ganar con el 60% de los votos. Perón va a designar como ministro de Cultura y Educación Nacional a Jorge Tayana. Lo que va a hacer Tayana es presentar al Congreso Nacional una ley, que es la ley 20.654, pero es más conocida como la ley Tayana. Lo que va a hacer esta ley es posicionar y apostar a las universidades para un mayor desarrollo integral, donde van a apostar fuertemente a la ciencia, a la tecnología y al desarrollo obrero. Pero todo esto va a cambiar ya a la mitad de 1974, el 1 de junio de 1974, cuando fallece Juan Domingo Perón. Lo que se va a hacer cargo del gobierno en ese momento va a tener que ser María Estela Martínez Perón, pero va a crecer mucho la figura de José López Rega, que en ese momento era el ministro de Bienestar Social. José López Rega era una persona muy controversial por su intervención en las universidades, por perseguir a los adolescentes, a los jóvenes de esa época. Una de las primeras medidas que va a tomar María Estela Perón es que Jorge Tayana renuncie y lo va a reemplazar por Óscar Ivanišević, que una de las primeras medidas que va a tomar Ivanišević es intervenir las universidades, clausurar los centros de estudiantes y poner celadores para estar investigando todo el tiempo las universidades. Una de las medidas que también toma es expulsar tanto a docentes y a estudiantes de la universidad. Volvemos a vivir una etapa oscura donde va a existir la censura y los jóvenes ya no vamos a tener ni voz ni votos como teníamos en los primeros años de esa época. Bien, de marzo de 1976, las botas militares volvieron a pisotear la democracia de nuestro país, derrocando así al gobierno de María Estela Martínez de Perón. Esta junta militar está integrada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Mesera y Orlando Ramón Agosti, que fueron los que inauguraron una de las más siniestras dictaduras que tuvimos en nuestro país e implantando un plan económico devastador para nuestra patria. Lo primero que hicieron al poquito tiempo de asumir al gobierno
fue implantar y sancionar la Ley 21.276 para la normalización de las universidades. Esta ley no anuló la ley anterior, que fue la Ley Tayana, pero sí derogó 32 de los 63 artículos que tenía esta ley. La designación de los rectores y los decanos estaba a cargo del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. También se sancionó y se prohibió cualquier tipo de actividad con tintes políticos y básicamente los estudiantes nos quedamos sin voz ni voto otra vez. Otro momento histórico que habla el texto de la Universidad de Argentina es cuando toca el momento, en la línea de tiempo, en la que Argentina vuelve a la democracia. En 1983, Ricardo Alfonsín obtiene la victoria en las elecciones presidenciales, y una de las primeras cuestiones que habla él durante la campaña y demás era la de poder devolverle la democracia a las universidades. Esto lo logra en 1984, un año después de haber asumido como presidente de la nación, donde mediante la ley 23.083 puede normalizar a las universidades. ¿Qué quiere decir con normalizarlas? Bueno, que estén como antes, que los estudiantes puedan formar un centro de estudiantes, que los docentes puedan elegir entre ellos un referente, un delegado, que tenga el rector que sea elegido y demás. Todas esas cuestiones, el gobierno de Ricardo Alfonsín lo obtiene en tan solo un año de gobierno. 1995 es uno de los años donde reinan las políticas neoliberales. En ese año se van a sancionar varias leyes que hasta el día de hoy se van a mantener vigentes. Una de esas leyes es la Ley 24.521, que es la Ley de Educación Superior. Esta ley se va a complementar con la Ley 24.195, que es la Ley Federal de Educación. Esta ley lo que va a hacer es establecer las estructuras y las decisiones políticas dentro de las universidades. Esta ley va a tener unas pautas básicas, que va a hacer que la representación del claustro docente no sea inferior al 50%. También que la representación de los estudiantes sean alumnos regulares con el 30% de las materias aprobadas dentro de la carrera. También que haya una representación para el personal no docente. ¿Quiénes son este personal no docente? Son las personas encargadas de mantener la limpieza y el mantenimiento de las universidades. También tiene que garantizar el principio de gratuidad y equidad de la educación pública y la autonomía y la autarquía de las universidades nacionales. También que puedan dictar y definir sus estatus, puedan definir sus órganos de gobierno, puedan administrar sus bienes y recursos, crear universidades, crear carreras universitarias de grado y posgrados, formar planes de estudios de investigación científica y extensión y que sean abiertos a la comunidad. Una de las partes más importantes de esta ley es que las universidades solamente pueden ser intervenidas por el Congreso Nacional. Básicamente, si una universidad tiene que ser intervenida, tiene que ser primero pasada por una votación donde se tiene que elegir si esa universidad tiene que ser intervenida o no. También queda prohibido que las Fuerzas Armadas ingresen a las universidades sin tener ninguna medida ni ninguna autorización del Estado. Bien, nos posicionamos de vuelta para atrás, volvemos al 1968, cuando Alberto Tacchini presenta un plan para formar nuevas universidades. Bien, esta idea principal era para descentralizar al tráfico de estudiantes que había, porque estaban como muy dispersas las universidades unas de otras, entonces se buscaba la forma de descentralizar ese espacio, de que los estudiantes viajen menos y demás para poder llegar a estudiar una carrera universitaria. Tengamos en cuenta que los polos más importantes en esa época eran la Universidad de La Plata y la UBA en Capital, entonces se buscaba un punto intermedio para que no tengase que viajar tanto la gente. Bien, estamos en época de gobierno de Juan Carlos Onganía, y como vimos anteriormente, en esta época Onganía buscaba que no se hablase de política. Entonces, descentralizar el tráfico de estudiantes lo veía con buenos ojos y de alguna u otra forma le dio el aval, por así decirle, a Tacchini para profundizar y llevar a cabo esta nueva propuesta de nuevas universidades. Ya en 1969 se crean las comisiones Pro Universidad de Luján, Quilmes, Lomas de Zamora y entre otras. Acá cumple un rol importantísimo un instituto que funcionaba en la zona de Lomas de Zamora, que es el Filotécnico
el Instituto Filotécnico de La Plata, con sede en Santa Catalina, esto es Loma de Zamora, el predio donde hoy funciona la universidad. Bien, la cúpula, ¿no?, del Instituto Filotécnico estaban convencidos totalmente de que el predio que se encontraba ahí en Santa Catalina era bastante propicioso para la creación de la Universidad de Lomas de Zamora. Nos posicionamos ahora en el 1972, donde Agustín Lanusse entra de forma de facto al poder, es el presidente de la nación, y él lo que hace es mover los cargos y nombra, por ejemplo, a Miguel Moragues como el gobernador de Buenos Aires, al intendente actual de Lomas de Zamora, actual de ese momento, a Enrique Roig, lo eleva a Secretaría de Gobierno y posiciona como intendente después a Eduardo D'Alessio. Bien, justo estas tres personas, tanto Moragues como Roig y D'Alessio, formaban parte de la Comisión Pro Universidad de Lomas de Zamora. Por lo cual, ahora, al tener peso político, por tener cargos jerárquicos dentro de la política de ese momento, bueno, se veía más propiciosa todavía la idea de formar la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Y es así que el 13 de octubre de 1972, mediante la ley 19.888, se firma que se va a crear la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. El 20 de agosto de 1973 inició el primer cuatrimestre de la historia de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, con carreras que se estudiaron en ese momento, que eran comunicación social, administración e ingeniería rural. Se comenzó a cursar en el ENAM de Banfield, el colegio secundario, y el rectorado quedaba ubicado en la avenida Hipólito Yrigoyen al 8300, para luego ser transferido a el edificio que hoy conocemos como el viejo rectorado, ubicado en Ruta 4 y Avenida Fair. En 1974 se le solicitaba a Jorge Tayana, ministro de Educación de la época, que se concesionara los terrenos de Santa Catalina para poder trasladar en ese momento el rectorado y también las 42 hectáreas ubicadas en el cruce de la avenida Juan 23 y la Ruta 4, que hoy es donde está ubicado el predio de la Universidad de Lomas de Zamora. Ese mismo año se firmó la concesión de las tierras, por lo que se comenzó a edificar la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. No fue hasta 1980 que se inauguró el edificio de la Facultad de Ciencias Económicas, que fue el primero. Luego, otro hito importante fue que en 1983 se creó la carrera de abogacía, por lo cual a partir de 1986 se inauguró, mejor dicho, el edificio que tiene hoy en día la Facultad de Derecho. Ese mismo año se dividieron las facultades de Ingeniería y de Ciencias Agrarias, por lo cual quedó establecido que la Universidad Nacional de Lomas de Zamora cuenta con 5 facultades, que son las mismas que hasta las que cuentan el día de hoy: Derecho, Ciencias Económicas, Ingeniería, Ciencias Agrarias y nuestra Ciencias Sociales. Además, ese año, 1986, se realizó la primera elección en la historia de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. No fue hasta 1995 que la universidad no tuvo su primer rector egresado de la casa. Fue Carlos Petiñac, que fue el primer rector egresado de la casa, y en 1998 Omar Yulak fue quien lo reemplazó. En 2001 ocupó su lugar Horacio Gejunde y desde 2012 hasta el día de hoy Diego Molea ocupa el cargo de rector en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que hoy en día cuenta con alrededor de 45.000 estudiantes, con las 5 facultades, su biblioteca central, el campo de deportes y el área de medios. Bien, hasta aquí el texto de Universidad Argentina. Fuimos recorriendo desde el 1613 hasta el último dato importante, que es el Diego Molea como rector de la universidad desde 2012. Por lo que damos finalizada la clase de apoyo. Espero que les haya servido, que les pueda servir para orientarse de una mejor manera encarando los textos.
haremos clases presenciales, así que también tengan en cuenta esas cosas. Somos del FEP, vamos a estar todo el año acompañándolos, nos estaremos viendo en los pasillos. Muchas gracias.